Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón Segura y es un gusto poder compartir con ustedes la historia de las Escrituras. Yo quiero comentarte y hacerte una pregunta. ¿Cómo es que el ser humano puede conocer a Dios? ¿Cómo es que el hombre puede saber y conocer quién es Dios? Pues déjame decirte que que las Escrituras, en este caso la Biblia, son aquellas que nos hablan y nos enseñan quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que Dios tiene para esta humanidad. ¿Cuál es el propósito de Dios para esta humanidad? La Biblia es una recopilación de libros escritos por diferentes autores que cada uno de ellos, si nos podemos dar cuenta nosotros, ninguno se contradice. Cada uno de ellos habla en específico en un tiempo, en una historia, y que el propósito de cada uno de los escritores es darnos a conocer quién es Dios. La Biblia se comprende de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento inicia el primer libro de la Biblia que se le ha llamado Génesis, que también significa creación o comienzo. Y en este libro, el primer libro de Génesis, nos habla de que existe un creador que es Dios. El primer verso de la Biblia comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia nos enseña en el primer capítulo que Dios creó el universo en 6 días. Su obra maestra que Dios hizo es el hombre que fue creado y formado del polvo de la tierra. También podemos darnos cuenta que Dios creó y formó un huerto precioso donde dice la Biblia que todo era bueno en gran manera y Dios puso allí a este hombre, la obra maestra de Dios, con un propósito de cuidar y proteger el huerto, pero le dio una orden, les dio un mandato al hombre de que no podían comer de cierto árbol. Pero Dios también en ese momento vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Dios vio la necesidad en este hombre llamado Adán que lo puso en el huerto y vio que necesitaba algo. Y es cuando Dios instituye por primera vez el matrimonio en esta tierra, en este planeta, y Dios forma a una mujer de la costilla del hombre para que fuera su esposa, para que fuera su ayudante y para que ellos dos pudieran fructificar la tierra y pudieran ser ejemplos en este mundo, en este planeta. Posteriormente, Adán y Eva tuvieron 2 hijos y vemos en la Biblia que cuenta la historia que uno de ellos se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel, pero cuando el pecado entró, cuando el hombre desobedeció, el hijo de Adán y Eva llamado Caín se enojó muchísimo y fue capaz de matar a su propio hermano. Vemos en la escritura cómo nos habla y nos enseña de la primer catástrofe que sucede dentro de una familia, que es el asesinato de un hombre matando a su propio hermano. Dios les había dicho de antemano a Adán y Eva que el día que ellos cometieran el error de comer de ese árbol, ciertamente iban a morir. Y eso se cumplió al pie de la letra, porque Dios dice en la Biblia que Dios no miente, Dios es lo que dice, se cumple, y tristemente la muerte llegó al ser humano. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, podemos darnos cuenta de cómo Adán y todos sus descendientes, dice en específico que murieron. Adán murió a una edad avanzada de 930 años y murió su esposa, sus hijos, sus descendientes. La muerte había entrado en este planeta. Posteriormente podemos ver que el hombre fue cada vez más y más cometiendo más barbarie, cometiendo más pecado y su pensamiento solamente era solamente hacer el mal. Y Dios decide con dolor en su corazón destruir a toda la humanidad. Dios ve con buenos ojos a un hombre que se llamó Noé, que se llamaba Noé, y Dios lo escoge y le instruye que él pueda construir un arca para poder salvar a la humanidad. Sin embargo, esta humanidad no hizo caso al mensaje dado por Noé que Dios le había dado. Entonces Dios decide destruir este planeta y solamente Noé, su esposa y sus 3 hijos y sus nueras fueron salvos. Solamente 8 personas fueron salvas. Posteriormente, el diluvio
llegó, llovió por primera vez, no ha llovido en este planeta. Entonces el hombre fue salvo a través del arca, una familia solamente en este planeta. Pero posteriormente, cuando Noé bajó del arca, él dice en la Biblia que él se embriagó, se emborrachó, y sus hijos al verlo así borracho se burlaron de él, y eso ocasionó que ellos pudieran obtener una maldición, en este caso Cam. El mundo siguió adelante, siguió avanzando, pero cada vez el hombre no entendía el propósito de Dios, que era honrarlo y obedecerlo. El hombre se alió, hicieron alianzas y ellos encontraron una manera de poder construir una torre. Ellos fueron los que lograron poder construir ladrillo y empezaron a construir una torre. Se unieron, se aliaron y empezaron a hacer la torre llamada Babel. Ellos dijeron, vamos a hacernos un nombre, vamos a ser famosos, vamos a ser nosotros bien reconocidos alrededor de todo este mundo. Sin embargo, Dios confundió al hombre, a esas personas que se habían aliado sin hacer caso de lo que Dios les había ordenado. Y fue allí donde surgen los idiomas, donde Dios confundió al ser humano y cada uno empezaron a hablar en diferentes idiomas y se empezaron a esparcir por diferentes lugares de este planeta, lo cual había sido algo que Dios les había ordenado de ir y fructificar la tierra. Sin embargo, ellos no hicieron caso y Dios lo hizo de esa manera. Posteriormente vemos la segunda parte del libro de Génesis, del capítulo 12 al capítulo 50, que Dios escoge a un hombre llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos. Ese hombre llamado Abraham iba a convertirse el padre de naciones, el padre del pueblo de Israel, el patriarca mayor, que él fue llamado y que Dios le había dado una orden de que él saliera de su tierra y su parentela y que Dios le iba a dar un nombre, que Dios lo iba a bendecir y que por medio de él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Es interesante ver este punto que el hombre anteriormente, cuando estaban construyendo la Torre de Babel, ellos dijeron, vamos a hacernos un nombre, vamos a ser famosos en sus propios medios, en sus propias fuerzas. Eso podemos nosotros aplicar en nuestras vidas, que no es cuando nosotros queramos hacer algo, sino cuando Dios nos llama a hacer algo con un propósito, y ese propósito es que nosotros honremos a nuestro Dios. En cambio, cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo a Abraham claramente, tú vas a ser un hombre de bendición para muchas naciones. Tú vas a ser el padre de la fe. Tú vas a ser un hombre famoso. Y Dios así lo hizo. Abraham fue uno de los patriarcas que fue padre de Isaac, de Jacob, y él tuvo 12 hijos. Y estos hombres se iban a convertir en la nación de Israel. Vemos al final de la historia del libro de Génesis que Dios tuvo un hijo llamado José, pero que fue vendido por sus hermanos porque le tuvieron envidia. José, un hombre que empezaba a soñar y empezaba a profetizarles, empezaba a hablarles de algo que iba a acontecer en el futuro y que sus hermanos no se daban cuenta. En cambio, ellos lo vendieron como esclavo, pero ellos no se daban cuenta, no se dieron cuenta en ese momento que Dios ya tenía un plan perfecto en la vida de José y en la vida de su familia. Dios les había prometido a Abraham que Dios iba a bendecir a su familia y que ellos iban a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Y eso sucedió así. José se convierte en gobernador en Egipto y Dios, todas esas cosas que habían acontecido, Dios las encaminó a bien, haciendo que José fuese el hombre que iba a proveer alimento para su familia, para su pueblo, y que posteriormente sus hermanos, su familia y su padre iban a ser traídos a Egipto. Y es donde allí comienza la historia del pueblo de Israel. Vemos cuando inicia el libro de Éxodo, José ya ha entrado en años, José muere y sus hermanos quedan allí. Muere su padre Jacob. Sin embargo, los judíos, los israelitas quedan allí en Egipto, pero muere el faraón en ese momento. Y ellos empiezan a ser esclavizados, atormentados, y ellos empiezan a tener un sufrimiento como esclavos en Egipto, cosa que Dios ya les había profetizado.
Es cuando sucede, cuando Dios levanta a un hombre y hace un llamado especial a un hombre llamado Moisés, que se iba a convertir en el libertador del pueblo de Israel. Un hombre que se oponía al llamado de Dios y que le dijo a Dios: Señor, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, mira, ahí está mi hermano. Sin embargo, Dios lo llamó y este hombre Moisés se iba a convertir en el libertador del pueblo de Israel. Vemos en el libro de Éxodo cómo Dios saca con mano poderosa al pueblo de Israel, a su pueblo escogido de las garras de Egipto. Con mano poderosa los saca de Egipto, abre un mar, el mar rojo, y Dios los hace pasar por tierra seca. Es ahí donde el pueblo de Egipto se enoja, se molesta, y ellos van tras ellos, y Dios hace que el mar cierre y los egipcios, los carros de Faraón, son ahogados allí en ese mismo lugar. Los israelitas pudieron ver la mano poderosa de Dios. Dios los había sacado con un propósito. Dios les había dicho a través de Moisés a Faraón que dejara ir a su pueblo para que le adorara, porque iban a construir un lugar donde Dios iba a descender con su promesa, con su presencia. Es ahí donde empieza el éxodo del pueblo de Israel. Es ahí donde Israel va rumbo a esa tierra prometida que Dios les había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, en ese tiempo llega un momento donde Moisés se convierte en un hombre de fe, un hombre que va a orar en el desierto, que aun cuando lo criticaron, cuando estuvieron hablando fuertemente en contra de él ora a Dios e intercede por el pueblo. Los israelitas estaban molestando, se estaban enojando y empiezan a reclamarle a Moisés que por qué los había sacado de Egipto. Allá tenían carne, allá podían comer, allá tenían dónde beber, y los había sacado supuestamente ellos al desierto para morir. Sin embargo, Moisés intercede a Dios y clama a Dios por su pueblo, que cómo era posible que iba a hacerlos morir en el desierto. Sin embargo, Dios hace obras maravillosas, milagros y señales, y Dios envía a su pueblo un maná, un pan del cielo para que ellos pudieran subsistir en el desierto. Les da agua de la roca. Moisés incluso se molesta, se enoja, y el hecho de que Moisés golpeó la roca enojado y molesto fue la causa por la cual Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Vemos la mano de Dios en su pueblo. A pesar de su rebeldía, a pesar de su falta de fe, Dios estaba con su pueblo. ¿Por qué? Porque esa era la promesa de Dios, que Dios iba a bendecir a su pueblo, a sus familias y a todas las familias de este planeta. Vemos que Moisés llega al punto de morir y le deja la estafeta a su siervo Josué, un hombre que iba a convertirse en el hombre que iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y así fue. Josué se convierte en ese guerrero de fe, en ese hombre que iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Dios respalda a Josué. Ellos entran a los lugares en la ciudad de Jericó, y ellos caminan y dan vueltas en esa ciudad de Jericó y destruyen a la ciudad de Jericó. Pero posteriormente queda registrado en el libro de Josué como en la siguiente batalla que ellos iban a pelear contra la ciudad de Jai, ellos son destruidos porque hubo un hombre que tomó del anatema, tomó de algo que no debería de haber tomado cuando ellos derrotaron a Jericó, y el pueblo es derrotado como señal de que cuando el pueblo no obedece a Dios, vienen consecuencias, vienen consecuencias de muerte, y así sucedió con toda la familia de Acab. Posteriormente vemos cómo Josué va avanzando y él se convierte en el hombre que va a repartir las tierras y va a ordenar al pueblo de Israel por sus tribus, por sus pueblos, por sus familias, y así sucede. Posteriormente nosotros vemos cómo cuando muere Josué, el hombre, el ser humano, el pueblo de Israel empiezan a hacer lo que ellos quieren. No entienden el propósito. Dios levanta jueces, Dios levanta hombres para que ellos pudieran entender el llamado de Dios, pero podemos ver que
ninguno de ellos cumple con los requisitos. Todos y cada uno de estos jueces fallaron. Vemos a un Sansón, el último juez, plasmado en el libro de Jueces, que se convierte en un hombre fuerte, poderoso, valiente, pero que se deja influenciar por el amor de las mujeres y no obedece a Dios totalmente, muriendo de una manera trágica, pero aún así cumpliendo el propósito de Dios. Posteriormente vemos en la Biblia que encuentra el hombre y quiere ellos tener su propio rey. Quieren ellos tener un rey como las diferentes naciones cuando Dios quería ser su propio rey. Sin embargo, es cuando se levanta Samuel como profeta, un hombre que su madre Ana, a pesar de que ella no podía tener hijos, ella clama a Dios y Dios le da la grande bendición de ser madre de un profeta llamado Samuel, que se convertiría en uno de los personajes principales de la Biblia y del pueblo de Israel. Samuel, Dios le dice que instituya a un rey y se escoge por primera vez un rey al pueblo de Israel que se llamó Saúl. Saúl, un hombre de buen parecer, alto, pero que su corazón se convirtió en orgullo, en envidia, en resentimiento, y que no cumplió con las expectativas de lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque Dios tiene su plan. Dios ya tenía un plan perfecto en la vida de otro hombre, de un jovencito llamado David, que era un cuidador de ovejas. Y vemos la historia en los libros de Samuel, cómo viene un filisteo a desafiar a la nación de Israel y David se convierte en uno de los guerreros más prominentes de la nación de Israel, convirtiéndose posteriormente en el nuevo rey de Israel. Un rey que Dios le iba a prometer que su reino no iba a tener fin. David se convierte en el rey de Jerusalén. David se convierte en un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en su corazón, él se convierte en un hombre que desobedece a Dios posteriormente, viendo a una mujer de lejos bañándose en un tejado y llega a cometer la barbarie del adulterio y es capaz de asesinar a un hombre. Sin embargo, Dios conocía el corazón de David y Dios envía a un profeta llamado Natán para que le hable, para que lo exhorte. Y cuando él le hace una analogía de lo que había sucedido, es cuando David reconoce su pecado. Y él se humilla delante de Dios, se arrepiente de todo corazón, pero las consecuencias iban a llegar a la vida y el reino de David. Vemos que Dios le da la oportunidad de tener hijos a David. Sin embargo, en el libro de Reyes podemos ver que sus hijos se ponen en contra de él. Sus hijos quieren quitarle el trono, pero Dios ya había estipulado que un hijo de David llamado Salomón se convertiría en el próximo rey de Jerusalén. Y él es el que iba a construir el templo que Dios les había prometido para que la presencia de Dios descendiera cada año para que el pueblo de Israel fuera bendecido de parte de Dios. Vemos que Salomón, al morir su padre David, se convierte en el rey de Israel y de Jerusalén y él comete un grave error de casarse con mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, ser un hombre polígamo que Dios no lo había ordenado. Sin embargo, Salomón construye el templo de Dios de una manera preciosa, de una manera maravillosa, pero Salomón comete errores como cualquier hombre, porque dice la Biblia que todos somos pecadores, que todos le fallamos a Dios. Pero Dios tenía la profecía y el plan en la vida de David, que su reino no iba a tener fin. Cuando Salomón muere, deja a dos de sus hijos llamados Jeroboam y Roboam, y ellos se encargaron de dividir el reino. Se enojaron, se pelearon entre ellos, y el reino de Israel se divide entre el reino del norte y el reino del sur. Todo esto conlleva a una serie de catástrofes que es mencionada por cada uno de los profetas que hablan y mencionan cómo ellos se fueron tras otros dioses ajenos, empezando a adorar
lo material, inclusive al mismo sexo, inclusive a los dioses paganos de otros pueblos. Y en el reino del norte vemos posteriormente que Jeroboam construyen dos templos más para competir con el templo de Judá, que era el templo que había construido Salomón. Vemos cómo había esa competencia, pero el reino del norte se convierte en una serie de situaciones donde ellos empiezan a adorar a otros dioses, incluso meten dioses paganos dentro de sus templos. Pero Dios no se iba a quedar así. Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados. Dios seguía su plan perfecto de llevar a su pueblo a un punto donde ellos conocieran realmente quién es Dios y a quién deberían de adorar. Vemos que el pueblo del norte es invadido por los asirios. Son atormentados, son destruidos, son quemados sus templos. Y también en el reino del sur podemos ver cómo profetizaron contra Judá que iba a venir Babilonia a atacarlos. Iba a venir un imperio para deshacerse de ellos, para destruir su templo. Y tristemente así sucedió. Vemos la historia con el profeta Jeremías, que él había profetizado que Babilonia iba a destruirlos. El templo fue destruido en el reino del sur. Los babilonios hicieron los reyes de ese tiempo. Estuvieron esclavizando al pueblo de Israel. Pero Dios tenía un plan. Vemos que posteriormente el pueblo de Babilonia, el reino de Babilonia es destruido por los medos y los persas. Y es ahí donde comienza una historia especial de cómo Dios utiliza a un rey pagano para que les dé la oportunidad de regresar a su tierra, a reconstruir los muros de Jerusalén, a reconstruir un templo, porque el propósito de Dios siempre fue y es y será que el pueblo de Israel le adore a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vemos cómo el pueblo de Israel fue uno de tantas y tantas historias que podemos observar en el Antiguo Testamento, que ellos fueron rebeldes. Dios les daba bendiciones y ellos se contentaban por un tiempo y posteriormente le daban la espalda a Dios. Vemos la gracia y la misericordia de Dios manifestada desde el inicio de la creación hasta el término de la escritura en el Antiguo Testamento. Dios mostrando su gracia, Dios mostrando su misericordia. Dios levantó profetas como el caso de Isaías, que él escribe en su libro que está conformado por 66 capítulos que muchos lo llaman la pequeña Biblia del Antiguo Testamento. Vemos que Isaías profetiza a un rey venidero, a un rey que iban a llamarle Emanuel, Dios con nosotros, el principado sobre su hombro, pero que ese rey iba a ser atormentado, que ese rey iba a ser encarcelado, iba a ser un varón de dolores experimentado en quebranto. Isaías profetizó a su pueblo que iba a venir un rey, pero iba a ser un rey diferente, un rey no como ellos pensaban que iba a ser, sino que iba a venir el rey de justicia, un rey de paz, que iba a traer paz y seguridad a cada una de las naciones, a cada una de los pueblos de Israel. Es por ello que vemos que los profetas, su trabajo principal fue alertarles, exhortarles a que se arrepintieran y se volvieran a su Dios. Vemos que termina el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, donde Malaquías se da la tarea de hablarles y exhortarles y hacerles ver que un futuro Elías iba a regresar, que Moisés iba a regresar, que Dios tenía estipulado que el pueblo de Israel iba a ser restaurado, iba a ser restituido. Y es cuando se acerca la venida del Mesías. Vemos que entre Malaquías y el Evangelio de Mateo hay un periodo de silencio, hay un periodo de años cuando no hay profeta, no hay quien predique la palabra de Dios. Es cuando se está llevando a cabo una guerra, la guerra de los macabeos,
Y posteriormente llega un hombre mensajero enviado por Dios que se iba a convertir en el último profeta, que se llamaría Juan el Bautista. La profecía se cumple al pie de la letra. Dios había prometido en Miqueas, en Isaías, que iba a venir un profeta de parte de Dios, que nacería de una virgen y que iba a nacer en Belén de Judea. Y así sucedió. Dios escogió a una mujer bondadosa, justa, llamada María, y es cuando a través del vientre de María nace el Salvador por obra del Espíritu Santo, y la profecía se cumple al pie de la letra. Vemos cómo nace Jesús y es el joven que se iba a convertir en el futuro rey de Israel. Un joven que aún en su niñez era sabio e inteligente porque era hijo del Dios Altísimo. Vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Jesús, aún siendo Dios, no se aferró a sí mismo, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Jesús inicia su ministerio a la edad de 30 años. Interesante, los sacerdotes en el Antiguo Testamento iniciaban su manera de oficiar en el templo a los 30 años. Eso es algo interesante que podemos nosotros ver a través de la vida y el ministerio de Jesús. Él inicia su ministerio a los 30 años y empieza a hacer un llamado especial a 12 hombres comunes y corrientes, a 12 hombres que no se imaginaban que se iban a convertir en los pilares de la iglesia cristiana del primer siglo. Jesús dura aproximadamente 3 años en su ministerio, hablándoles y enseñándoles acerca del reino de los cielos a cada uno de los apóstoles. Los fariseos, los grupos de religiosos que se encontraban en ese tiempo, en los sumos sacerdotes, no toleraban la enseñanza de Jesús, no estaban de acuerdo con Jesús. Jesús, la mayoría de sus milagros y señales los hacía en día sábado. Y los religiosos de ese tiempo, los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley se enojaban tanto con Jesús que lo criticaban y lo juzgaban y le decían: no te es lícito hacer estas cosas en día sábado. Pero Jesús respondía en diferentes ocasiones que él era él era Señor aún del día sábado. Él diciéndoles que él era el Mesías venidero. De hecho, en una ocasión se acerca a Jesús de noche un hombre, un maestro de la ley llamado Nicodemo. Se suponía que él debía de conocer la ley, se suponía que él debía de conocer las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, se acerca a Jesús de noche y Jesús le dice: de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le contesta: ¿cómo es posible que yo, siendo ya viejo, pueda nacer y meterme en el vientre de mi madre? Él no entendía lo que la escritura había estipulado en el Antiguo Testamento, que Dios iba a traer vida a través de Jesucristo. Jesucristo le dice: siendo tú maestro de la ley, no sabes, no te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Jesús le da una clara explicación a Nicodemo, un maestro de la ley, que él necesita nacer de nuevo, pero esto se conlleva a través del Espíritu de Dios, a través del arrepentimiento. Eso es lo que predicó Jesús durante su ministerio: arrepentíos y acérquense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo lo que hablaba el Antiguo Testamento, todo lo que los profetas anunciaron, toda esa rebeldía del pueblo de Israel, Jesús vino a dar buenas nuevas. Jesús vino a anunciar el año favorable del Señor. El día del Señor había llegado. Jesucristo se daba a conocer como el Mesías prometido. Pero el hecho de que Jesús habló y dijo y decía que él era el Mesías prometido, que iba a padecer, que iba a ser entregado, eso lo llevó a la muerte. Aún uno de sus propios discípulos, aún sus propios discípulos no entendían el mensaje de Jesús. Uno de ellos se iba a convertir en el principal traidor de Jesús. Lo iba a vender por 30 monedas de plata. Ese hombre se llamó Judas. Un hombre que vivió con Jesús, comió con Jesús,
y convivió con cada uno de los discípulos, se iba a convertir en el peor traidor de todos los siglos. Judas va y entrega a Jesús por 30 monedas de plata. Vemos historia en cada uno de los discípulos. Cada uno de ellos se iba a alejar de Jesús cuando él iba a ser arrestado. Aun cuando Pedro le había prometido que nunca se iba a alejar de Jesús, Pedro se convierte en un cobarde y huye. Y de lejos sigue a Jesús. Y cuando le preguntaron que si él era uno de ellos, el apóstol Pedro dijo que no, incluso maldecía. Y él negó a Jesús 3 veces, como le había dicho Jesús anteriormente. Antes que el gallo cante 3 veces, me negarás 3 veces. Y así sucedió. Posteriormente, Jesús es llevado a la cruz. Jesús es crucificado en medio de 2 ladrones. Una aparente derrota de un Mesías. La gente estaba triste. La gente pensaba que todo había terminado. La gente pensaba que su rey, que ellos habían puesto su confianza, los había defraudado. Sin embargo, no se habían dado cuenta, no recordaban las palabras de Jesús, que Jesús les había dicho que él iba a morir, sí, pero que él iba a resucitar al tercer día poderosamente y que él iba a vencer a la muerte. Y así sucedió, porque Dios cumple sus promesas. Las promesas que Dios dio desde el libro de Génesis en el capítulo 3, en el versículo 15, que la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás, aunque la serpiente iba a morder el talón de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás, estaba cumpliendo en ese momento. La promesa que Dios le hizo a Abraham, que por medio de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, se estaba cumpliendo en ese momento porque Jesús iba a morir y estaba muriendo por toda la humanidad, por toda la creación que fue hecha con el propósito de bendecir y de honrar el nombre de Dios. Jesús muere, pero resucita al tercer día. Y es cuando Jesús se da a conocer a sus discípulos después de haber resucitado el tercer día. Y Jesús le ordena a cada uno de sus discípulos que vayan y esperen la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre sus vidas, profetizado por el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Y así se llevó a cabo al pie de la letra. Jesús, después de que él ascendió, les dio una promesa de que él iba a regresar por los suyos. Aún los ángeles, cuando ven tristes a los apóstoles, y los ángeles le dicen a los apóstoles, ¿por qué están mirando al cielo? Así como ustedes están viendo a Jesús ascender al cielo, así él regresará. Y esa promesa se va a cumplir. La promesa de la venida del Espíritu Santo se llevó a cabo en el aposento alto. Los discípulos estaban orando juntos, unánimes, en una coinonía especial, y el Espíritu Santo desciende y son bautizados con el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu es derramado y empezaron a hablar en otras lenguas con el único propósito de dar a conocer el mensaje de Dios a todos los pueblos que se habían acercado a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y así sucedió. Empezaron a escuchar el mensaje de Dios en diferentes lenguas y se maravillaban. ¿Qué no son estos? Ahora están hablando en otras lenguas y escuchaban hablar de las maravillas de Dios. Es cuando se levanta el apóstol Pedro, ese apóstol que había negado a Jesús por 3 veces, ese apóstol que se había trincherado. Sin embargo, el apóstol Pedro se levanta y empieza a predicar con una voz fuerte, empieza a hablar acerca de la profecía del Antiguo Testamento, que ese Mesías que habían asesinado se había convertido en el Señor y el Salvador de todo el mundo. El apóstol Pedro se convierte en el predicador que miles de personas se convierten y se arrepienten, reconocen que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas. Y es allí donde inicia la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Es ahí donde inicia la iglesia en el primer siglo y empiezan a predicar el evangelio. Pero Jesús les había dicho que tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia estaba cómoda en Jerusalén.
Estaban predicando milagros y señales, llegaban, sanaban paralíticos, sanaban enfermos, incluso oran y muchos ciegos son sanados, pero se quedaron cómodos en Jerusalén. Pero es cuando Dios mueve y empieza una persecución en contra de los primeros cristianos. Incluso empiezan a criticarlos, empiezan a juzgarlos, y es cuando por primera vez le empiezan a llamar cristianos como una manera despectiva o despreciativa en contra de ellos. La iglesia empieza a dispersarse, empiezan a huir, empieza a haber una persecución, y es ahí donde pueblos enteros, naciones enteras empiezan a escuchar del evangelio de Jesucristo, del amor de Dios, porque ese es el propósito de Dios, darse a conocer, dar a conocer su amor, dar a conocer su palabra, dar a conocer que el hombre puede acercarse a Dios no en sus propios méritos, sino a través del evangelio de Jesucristo, el cual vino a morir y a salvarnos de nuestros pecados. La iglesia inicia su peregrinar, empiezan los apóstoles a plantar más iglesias, pero cuando surge una persecución, inicia la historia de un hombre que era perseguidor de la iglesia, que se iba a convertir en uno de los más grandes escritores del Nuevo Testamento, llamado Saulo, que posteriormente se iba a llamar Pablo. Pablo se convierte en el apóstol a los gentiles. Pablo empieza a predicar a los gentiles porque es un llamado directamente de parte de Dios para que él pueda ser un instrumento para hablarle a los gentiles. Pablo, un hombre que lleno de valor y valentía, no le importaba el ser apedreado, no le importaba el ser azotado. Pablo, donde quiera que él estaba, él predicaba el evangelio. Aun cuando estaba en la cárcel, encarcelado junto a su compañero de milicia, Silas, cuando ellos están en la cárcel, ellos empiezan a cantar en vez de quejarse como el pueblo de Israel en el desierto, en vez de ponerse en contra de Dios como los hermanos de Moisés o la hermana de Moisés. No, Pablo y Silas, ellos cantaron a Dios himnos, aun cuando estaban encerrados, cuando estaban amarrados en esa cruel cárcel. Pablo y Silas son un ejemplo para la iglesia cristiana del día de hoy, donde ellos, no importando las circunstancias, siguieron predicando el evangelio. También Pedro, que fue llamado a predicar en Jerusalén, él también fue encarcelado y él también predicaba el evangelio, aún en diferentes circunstancias. Es allí donde la iglesia empieza a florecer. Es allí donde la escritura nos habla de cómo da inicio la iglesia, que es la prometida de Jesucristo. Vemos que el apóstol Pablo escribe alrededor de 13 cartas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se comprende de 27 libros, donde Pablo escribe la mayoría de las cartas. Vemos nosotros que cada uno de los apóstoles empiezan a escribir. Para ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Lo que ellos predicaban era el Antiguo Testamento, que llegaba desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ellos empiezan a escribir los evangelios, empiezan a escribir el libro de los Hechos, empiezan a escribir cada una de las cartas en los diferentes lugares para ser enviadas y para que cada una de las iglesias que habían sido plantadas alrededor de Jerusalén, en Galacia, en Filipos, que surge desde cuando están allí encerrados con el carcelero de Filipos, cuando Pablo está en la cárcel. Cartas que fueron escritas con el propósito de animar, de exhortar, de enseñar las doctrinas principales de la palabra de Dios, exhortar a la iglesia a vivir en santidad y que tenían que darse cuenta de que esta tribulación que ellos estaban pasando es una leve tribulación momentánea, porque sabían muy bien que pronto vendría el Mesías prometido. Pablo en sus cartas escribe categóricamente que el Mesías prometido iba a regresar como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, en el arrebatamiento que nos habla en las cartas a tesalonicenses. Pablo hace un llamado a la iglesia a permanecer firmes, a permanecer fieles
en la venida de nuestro Mesías prometido. Cristo pronto regresará. Las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nos hablan de una manera poderosa de que Cristo Jesús vendrá pronto por su iglesia. La iglesia que Dios ha escogido para que sea ataviada como una novia, como una prometida. Juan el apóstol, el último discípulo en morir, el único discípulo que murió en su vejez. Los demás discípulos y apóstoles fueron torturados trágicamente, pero Juan, como un anciano, es llevado a un lugar, a la isla de Patmos, donde él es encarcelado, enjuiciado injustamente, y es ahí donde Juan escribe el último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis. Es donde Juan nos relata de los acontecimientos que estarán por venir y que han sucedido a lo largo de toda la historia de la raza humana. Juan el apóstol nos habla y nos enseña de que Cristo viene. La carta que Juan escribió nos habla también de un hombre, de un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el anticristo, el espíritu del anticristo que gobierna en este tiempo. Pero la Biblia en Apocalipsis que escribió Juan nos dice que ese anticristo va a ser destruido. Satanás, la serpiente antigua, el falso profeta van a ser arrojados por toda la eternidad y serán destruidos. El acusador de los hermanos será destruido. Juan el apóstol termina en su libro de Apocalipsis diciendo que el Cordero de Dios regresará pronto. Y la Biblia termina diciendo, Juan, ven Señor Jesús. Sí, ven Jesús. Amén. La historia de la Biblia es una historia de amor de Dios hacia su creación. La Biblia es una historia real. La Biblia no es un cuento de hadas. Un cuento comienza diciendo, érase una vez. La Biblia no comienza así. La Biblia comienza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia es la historia de Dios y su creación. La Biblia es la historia de cómo Dios trae la solución a su creación, de que todos aquellos que reciban por fe el evangelio y crean en Jesucristo como su Señor y Salvador serán salvos. Puedo terminar con el versículo que para mí en lo personal es de los más importantes, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Biblia nos relata el amor de Dios, de que aun cuando somos pecadores, de que aun cuando le hemos fallado a Dios, Cristo murió por nosotros. Así que espero te haya servido este panorama de la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Mi nombre es Ramón Segura y es fue un placer haber comentado y dicho estos comentarios a lo largo de Génesis y Apocalipsis. Te invito a que leas la historia de las Escrituras. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Cómo es que ha cambiado tu perspectiva? O sea, el contenido del material que te hemos presentado en este orden, ¿qué es lo que ha cambiado tu mente? ¿Qué es lo que cambia tu perspectiva? ¿Qué piensas tú de la palabra de Dios? ¿Crees que la Biblia es un cuento inventado por alguien? ¿Crees que la Biblia es algo que no es de interés para el ser humano? ¿Qué es para ti la Biblia? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que en resumen, yo quiero decirte que si tú quieres conocer a Dios, debes de leer la Escritura, porque es allí donde la Escritura va a llevar a cabo esa obra maravillosa
de que tú te conviertas en un creyente de Dios. La Escritura es la que nos habla de lo que Dios es. Entonces, ¿cómo es que ha cambiado tu perspectiva en esta enseñanza? En lo personal, creo que esta materia que hemos estado estudiando de historia de las Escrituras me ha llevado a mí a un lugar donde puedo valorar más la Escritura. Puedo valorar más el libro que Dios ha puesto en nuestras manos. Si tú supieras todo el sacrificio que hicieron muchos hombres para que tuviéramos en nuestras manos este libro, creo que lo leyéramos más detalladamente. Pero Dios se encargó que cada parte de la historia de esta humanidad pudiera escuchar su palabra. Dios quiere que tú escuches la palabra de Dios. Dios quiere que tú compartas la palabra de Dios. Así que la Biblia es el libro de la historia de amor de Dios hacia la humanidad. Dios te bendiga. Mi nombre es Ramón Segura y fue una gran bendición poder compartir contigo este tema de la historia de las Escrituras. Dios te bendiga.